Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de nuestra serie Patriarcas y Profetas. Hoy estaremos hablando de las últimas palabras que Josué a sus 110 años dirigiera al pueblo de Israel. Josué, con una grande preocupación de la falta de interés de parte del pueblo en llevar a cabo las conquistas faltantes en Canaán y la idolatría secreta que se estaba viviendo en el interior de Israel, dio estas palabras al pueblo. ¿Quieres conocer más de este tema? ¿Estás preparado? Pues ven y sígueme. Acabadas las guerras de las conquistas, Josué se había retirado a la apacible vida de su casa en Timnat-Será. Y aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus principales, sus jueces y sus oficiales. Habían pasado algunos años desde que el pueblo se había establecido en la tierra, y Josué pudo ver que estaban brotando dentro del pueblo los mismos males que habían atraído castigo sobre Israel. Así que al estar reunidos en Siquem, Josué les exhortó y trató los problemas que hasta en ese momento se estaban revelando. Uno de ellos consistía en no avanzar en la conquista de los terrenos que aún estaban en posesión de los cananeos. Josué les exhortó a no establecerse cómodamente y olvidar el mandato del Señor de desalojar completamente a aquellas naciones idólatras. Las tribus se habían esparcido y el ejército disuelto, y esto hacía que el pueblo pensase que era una tarea difícil y dudosa al reanudar la guerra. Y les dijo Josué: y Jehová vuestro Dios las echará de delante de vosotros y las arrojará de vuestra presencia, y vosotros poseeréis sus tierras, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Josué recordó al pueblo la prontitud de Dios al cumplir sus promesas, pero también incluyó el hecho de que dichas promesas podrían verse disueltas si el pueblo renunciaba al pacto establecido. Señaló que así como Dios había cumplido sus promesas, así cumpliría sus amenazas. Y les dijo: pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios. Entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que él os ha dado. Satanás engaña a muchos con la plausible teoría de que el amor de Dios es tan grande que excusará el pecado de ellos. Nunca existió el perdón incondicional del pecado, ni existirá jamás. Un perdón de esta naturaleza sería el abandono de los principios de justicia que constituyen los fundamentos mismos del gobierno de Dios. Dios ha indicado fielmente los resultados del pecado, y si estas advertencias no fuesen la verdad, ¿cómo podríamos estar seguros de que sus promesas se cumplirían? La así llamada benevolencia que coloca a un lado la justicia no es benevolencia, sino debilidad. Antes de la muerte de Josué, se convocó reunión en Siquem, y todos los jefes y representantes de las tribus, obedeciendo a su convocación, se reunieron otra vez. Solo por ahondar en el significado de Siquem para Israel, debemos decir que allí fue donde Dios pactó con Abraham, así como con Jacob. Fue en ese lugar donde el monte Gerizim y Ebal fueron testigos de los votos hechos por el pueblo recién pasados a la tierra de Canaán. Por donde quiera en este lugar había evidencias de lo que Dios había hecho por ellos. Ahora, en ese lugar, en presencia del arca del pacto, que había sido traída desde Silo, que Josué repasó la historia de Israel y relató las obras maravillosas de Dios para que todos comprendieran su amor y misericordia y le sirvieran con integridad y en verdad. El culto a otros dioses seguía practicándose en secreto en medio del pueblo, y Josué trató de inducirlos a desterrar ese pecado. Se presentaron todos los argumentos de cómo Dios había actuado con ellos, y recordaron la inutilidad de los dioses de los amorreos, y Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. El mismo santo celo que inspiraba el corazón del jefe se comunicó al pueblo, y en una respuesta espontánea
espontánea dijeron: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Josué les replicó: no podréis servir a Jehová porque Él es Dios santo y Dios celoso. Con estas palabras, el anciano líder quería darles a entender que mientras confiaran en su propia fuerza y justicia, les era imposible recibir perdón por sus pecados. No podían satisfacer las exigencias de la perfecta ley de Dios y en vano se comprometían a servir a Dios. Debían dejar de depender de sus propios esfuerzos para salvarse. Debían confiar por completo en el poder de los méritos del Salvador prometido si querían ser aceptados. Con profundo fervor, el pueblo repitió esta declaración: no, sino que a Jehová serviremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. La obra de Josué en favor de Israel había terminado. Había cumplido siguiendo a Jehová y en el libro de Dios se le llamó el siervo de Jehová. Y ahora te toca a ti. Hoy nos toca decidir avanzar, no importando lo difícil que pueda ser llevar a cabo los designios de Dios para nuestra vida. No podemos escoger quedarnos sentados sin hacer nada. Pidámosle hoy a Dios el fervor que tuviera Josué para llevar a cabo la voluntad de Dios. Recuerda suscribirte y activar las notificaciones. Y no olvides, soy discípulo.